Bienvenidos al programa del día de hoy. Vamos a iniciar con una oración. Padre, gracias en este día le damos porque nos da la oportunidad de estudiar su palabra. Señor, pedimos el perdón de nuestros pecados y también la instrucción y la unción de su Santo Espíritu para, Señor, aprender las cosas que usted tiene para nosotros en este día. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, aquí estamos en el capítulo 12 del libro de Apocalipsis y el título es La mujer y el dragón. Aquí vamos a estar viendo muchos de los eventos finales. Estamos entrando como en otra sección del libro de Apocalipsis. Ya terminamos las iglesias, las trompetas, los sellos, que todos apuntan a la venida del Señor Jesús. Pero aquí vemos un conflicto eminente entre la mujer y el dragón. Voy a leer los primeros 6 versículos. Dice, apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida de sol, con la luz debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto, en la angustia del alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten por 1260 días. Bueno, quisiera dar como referencia algunos versículos que nos muestran cómo Dios ve en profecía a la mujer como una iglesia, ¿verdad? Vemos una iglesia que es santa y pura, que es la iglesia de Dios, y también vemos una ramera. Por asuntos de tiempo, como tenemos tanto material que cubrir, nada más les voy a dar algunos textos como para afirmar lo que les estoy diciendo. Por ejemplo, Efesios 5:25, Isaías 62:5 y 2 Corintios 11:2. Ahí comparan esa unión entre el Señor Jesús y la iglesia, así como el esposo está unido a la esposa. Bueno, la descripción de esta mujer es muy, muy importante. Ella está vestida con el sol. Ese sol con el que ella está vestida es el Evangelio eterno, el Evangelio del Señor Jesús. También está parada en una luna, simbolizando el Antiguo Testamento de donde viene saliendo. Y esas estrellas que están sobre su cabeza, esas 12 estrellas, también simbolizando las 12 tribus de Israel y los 12 apóstoles. Vemos también que no es la única persona en la escena, vemos un dragón. Y ese dragón vamos a leer ahí en el versículo 9. Dice, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fueron arrojados a la tierra. Asunto importante. Y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces aquí vemos un dragón escarlata. Este dragón está queriendo devorar y queriendo atacar y matar a simiente de esta mujer. De aquí en adelante, desde el capítulo 12 hasta el capítulo 22, ya cuando terminamos Apocalipsis, una y otra vez usted va a estar viendo cómo se representa el dragón, porque el conflicto se va incrementando y entonces se van viendo más las obras de este dragón y que contra el pueblo de Dios. Vemos que tiene 7 cabezas y 10 cuernos. También esos 10 cuernos los vamos a encontrar en diferentes lugares en la Biblia. Está también el libro de Daniel capítulo 7, lo vamos a ver en Apocalipsis 13. En fin, en diferentes lugares vamos a encontrar este asunto del dragón que hace persecución contra el pueblo de Dios. En Apocalipsis 12:4 acabamos de ver cómo la cola de ese dragón
arrasó con una tercera parte de las estrellas del cielo. Esto simbolizando los ángeles, una tercera parte de los ángeles en el cielo que fueron echados fuera con Satanás porque se rebelaron también contra Dios. Entonces aquí ya indagando un poquito, ahí en el versículo 5 donde dice que ella tendría un varón y que la mujer, ¿verdad? De la que estamos hablando, y que ese varón regiría con una vara de hierro a todas las naciones y que su hijo, ese hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Bueno, la única persona que calza en esta descripción es el Señor Jesús, nuestro Salvador. Y ustedes recuerdan pues la historia de Navidad, ¿verdad? La historia del nacimiento de nuestro Señor Jesús. Cómo los Reyes Magos fueron guiados por una estrella, llegaron hasta Belén y entonces llegaron preguntando acerca del nacimiento del nuevo rey. Terminaron en la corte de Herodes y Herodes llama a los escribas, bueno, ¿dónde es que van a ser este nuevo monarca, verdad? Porque él se siente aterrado de que su trono está en peligro. Y los escribas curiosamente saben muy bien que el bebé va a nacer en Betlehem, en Belén, porque así lo dice la Santa Palabra. Sin embargo, no han ido a averiguar dónde está este niño rey. Los Reyes Magos continúan en su jornada y llegan hasta donde finalmente encuentran, porque la estrella se posa exactamente en el lugar donde está el niño. Le adoran, le entregan el oro, el incienso y el mirra. Y entonces el ángel les dice que no se devuelvan por el mismo lugar, porque ya sabemos que Herodes quería matar al niño. Y ellos se van por otro lugar. Al no llegar a las cortes del rey, el rey se enoja tremendamente, él se siente aterrado de perder su trono y manda a matar en Belén de Judá a todos los niños de 2 años para abajo. Y fue algo pues sumamente triste. Vemos ahí también en el versículo 6 que habla de 1260 días. Anteriormente habíamos visto ahí en el libro de Ezequiel 4:6, en el libro de Números, cómo Dios en profecía da un día por un año. Entonces, en vez de ser 1260 días, son 1260 años, que dice que la mujer se iría al desierto y que la tierra la protegería, porque necesitaba ser protegida, si no hubiera completamente desaparecido el cristianismo. Vamos a leer un poquito ahí los versículos 8, 9 hasta el 12. Dice, pero no prevalecieron ni se halló ya más lugar para ellos en el cielo, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles le fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de nuestro Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sin menospreciar sus vidas hasta la muerte. Versículo 12. Por lo cual, alegraos cielos, y los que morís en ellos, y ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Bueno, ahí vemos el gran conflicto. Es Satanás buscando cómo aniquilar la simiente que, ¿verdad? Que no solamente es el Salvador, sino también su pueblo, su iglesia. El Señor Jesús dice ahí en Lucas 10:18, cómo él vio caer a Satanás del cielo como un rayo. Vamos a buscarlo. Lucas 10:18. Dice así,
He aquí yo os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. El versículo 18 dice, yo vi a Satanás caer del cielo como un rayo. Y ahí está, el Señor Jesús es el que está hablando. Entonces, cuando el Señor Jesús muere en la cruz del Calvario, ya Satanás no puede venir delante de Dios a acusarnos como lo hacía antes. Cuando usted lee en el libro de Job, usted ve que hay reuniones cósmicas donde el Señor trae a los representantes de cada mundo delante de su presencia y Satanás ahí viene representando la tierra. Pero después de la muerte del Señor Jesús ya esto no puede ser. Esta batalla nuestra es muy intensa y tiene mucho que ver con las palabras. Es mucho también verbal. Vamos a buscar ahí en Apocalipsis 16, porque esto nos da un poco de idea de cómo nos afectan a nosotros también muchas cosas que son dichas en este conflicto, porque es una de las armas que Satanás tiene para aniquilarnos si él pudiera. Apocalipsis 16, 13 dice, y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos a manera de ranas. Salir de la boca, ¿verdad? Apocalipsis 1:16 dice, tenía en su diestra 7 estrellas y de su boca salía una espada aguda de 2 filos y su rostro era como la del sol cuando resplandece en la tierra. Aquí está representando al Señor Jesús. Entonces estamos viendo dos palabras que están saliendo muy diferentes la una de la otra. Apocalipsis 12:10, que es el capítulo donde estamos. Entonces oí una gran voz del cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios, etc. Entonces, este asunto de las palabras, de lo que se está diciendo, es sumamente importante. Y la sangre del Señor Jesús es lo que hace la diferencia en todo esto, porque Él es el único que con su sangre expiatoria ha pagado su salvación. Ninguna otra religión, ninguna otra de las personas que se siguen a través de las religiones han dado su vida para salvarle a usted personalmente y a mí personalmente. ¿Qué significa la sangre del Señor Jesús para usted y para mí? Esa sangre que nos da ese perdón, ese poder redentor, porque solamente viene de Dios. Vamos a ver un poquito de la sangre, un tema muy bonito y muy confortante para nosotros. Efesios 1:7. Porque en esos momentos en que nos sentimos mal, en que nos sentimos derrotados, en que sentimos que no podemos salir adelante por nosotros mismos, es bueno que saquemos estos versículos y les demos una repasadita, porque el que lo dijo es fiel para cumplirlo. Efesios 1:7. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Fíjense qué poderosa esta palabra. En quien tenemos redención por su sangre. Esa sangre del Señor Jesús es el elemento más poderoso en todo el universo. Apocalipsis 1:5. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Nos amó primero, nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Y primero identifica de quién está hablando, ¿verdad? Del Señor Jesús que es el Todopoderoso. Es que esto es lo grande de este asunto. ¿Quién lo está diciendo? Primera de Juan 1:7. Pero si andamos en la luz como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre del Señor Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado.
Me gustaría que tuviéramos más tiempo para disfrutar estos versículos, pero es mucho lo que estamos viendo hoy, pero usted tiene la oportunidad de sabrosear estos versículos en su casa, de apropiarse de ellos porque son para usted y son para mí. Hebreos 13, 20 y 21. El Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos a toda buena obra para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él, por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Qué hermoso saber que el Señor es el que toma la iniciativa en nuestra salvación. Apocalipsis 7, 14 dice: y le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Maravilloso que podamos, qué simbólico esto, ¿verdad? La sangre más bien mancha, pero dice que la sangre lava, emblanquece, porque es la sangre del Señor Jesús. Maravillosa sangre del Señor Jesús que me redime, que me levanta, que me limpia. Efesios 2:13. Dice, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habíais sido cercanos por la sangre de Cristo. Entonces la sangre del Señor Jesús es sumamente poderosa. Es completamente poderosa. Es omnipotente para salvar, para redimir. Entonces, no nos desanimemos si hemos caído muy bajo, porque el Señor dice, venid ahora, estemos a cuenta, si tus pecados fueran tan rojos como el carmesí, yo los voy a hacer como blanca lana. Entonces resulta aquí que estamos leyendo en el versículo 13 y dice, y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz a su varón. Y se le dieron a la mujer 2 alas de gran águila para que volase delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo y la mitad de tiempo. Este mismo tiempo y mitad de tiempo, es el mismo que ya habíamos estudiado anteriormente. Entonces, ¿qué pasa? Resulta que el Señor Jesús viene a la tierra y recuerdan la profecía de Daniel de las 2300 tardes y mañanas, cómo hay un tiempo determinado para los judíos, cómo viene el tiempo determinado para el nacimiento del Mesías, el bautismo del Mesías, la predicación a los gentiles iniciada con la muerte de Esteban, el tiempo ese dado para los gentiles. Bueno, entonces empieza el gran movimiento de la salvación que el Señor Jesús ya nos había venido ofreciendo desde el Génesis, pero que al venir el mensaje empieza a ser predicado con gran fuerza. El Señor Jesús muere en la cruz del Calvario, resucita de los muertos, asciende al cielo. Y entonces esa iglesia, ya ahora el mensaje no es solo para el pueblo judío, sino que es predicado a todo el que quiera escucharlo, los gentiles, a todas las naciones. Y el evangelio empieza a predicarse y a crecer y a crecer y a crecer y a crecer. Como dice ahí en Apocalipsis 12:11. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y la palabra del testimonio de ellos. Entonces, ¿qué sucede? En este tiempo está el Imperio Romano. El Imperio Romano era un imperio politeísta. Ellos en realidad no le importaba a qué Dios servía a usted. Ni siquiera les importaba que usted sirviera al Señor Jesús. Pero el Señor nos llama a fidelidad.
Y Él dice que Él es el único Dios y que es un Dios celoso y que nosotros amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu ser. Entonces resulta que el Imperio Romano querían ser reconocidos también con la deidad que ellos tenían. Los césares eran reconocidos como Dios. Entonces solamente una vez al año, ellos requerían que todos los ciudadanos llegaran delante del César, pusieran una pebita de incienso y lo quemaran diciendo que ellos eran que esta era la deidad. Y punto final. Si usted hacía eso una vez al año, después usted se podía ir y seguir a Jesús si quería, o cualquiera de esos dioses que tenían ellos en su politeísmo. Pero los cristianos eran fieles al Señor, reconociéndolo como el único Dios verdadero. Y sabían que no hacer eso no honraba a Dios. Les podía salvar las vidas, pero no honraba a Dios, porque Dios es el único que merece la honra y la gloria por siempre. Así que entonces, ¿qué sucede? Empiezan esta persecución tremenda, es esto de lo que habla la Biblia, ¿verdad? Que el dragón quiere devorar a esa simiente, a esta iglesia de Cristo. Entonces, desde el 538 hasta el 1798, como lo hemos visto ya anteriormente, se desata esta persecución terrible, terrible. Los mártires, resulta que cogen a estos cristianos, a estas madres, tal vez embarazadas, mujeres, bebés de pecho, ancianos, padres, abuelos, todo, y los llevan al Coliseo romano, donde tienen a estos leones que tal vez no han comido en semanas. Y los desatan en este espectáculo, algunos los ponen como antorchas humanas. Y todo el vulgo aclamando la muerte de estos cristianos y se deleitaban en este espectáculo tan macabro, en una forma espantosa, espantosa. Dice el versículo 17, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella y los que guardaban los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Entonces, por un periodo increíble, o sea, la historia lo confirma, usted puede ver, puede ir a las catacumbas y usted puede ver ahí donde todavía hay miles de esqueletos ahí de todos los tamaños, desde los pequeños hasta grandes, de aquellos que fueron fieles hasta la muerte, porque dice aquí que no amaron sus vidas hasta la muerte, se entregaron porque la fidelidad a Dios era tan importante. Entonces resulta que dice que la iglesia, que esta mujer agarra como alas de águila. Y entonces nosotros vemos, y dice que la tierra la esconde. Vemos como algunos que van sobreviviendo este tiempo, porque fue muy largo, de persecución tan feroz, como los valdenses y otros que huyen a las montañas. Y ahí empiezan, porque ya no tenían las escrituras como las teníamos nosotros. Se habían encargado de destruir las copias de las escrituras. Solo habían unas cuantas copias en latín. Entonces ellos empiezan a escribir partes de las escrituras y a salir como mercaderes buscando a ver dónde había interés por las escrituras. Y empieza a cambiar. Empieza después de mucho tiempo, todos estos mártires, todos estos años, empieza a darse la reforma. Y la reforma pues fue sembrada con la sangre de estos hombres. Vemos a un John Huss, vemos a un Jerónimo quemados en la hoguera por su fe.
Es que, o sea, son cosas muy, muy fuertes y no eran los únicos. O sea, cualquiera que levantara la bandera del Señor Jesús era quemado en la hoguera. Más adelante, en 1517, vemos que Martín Lutero empieza a traducir la Biblia del griego al hebreo al alemán para ponerlo en las manos del vulgo. Más adelante, muy cerca de esa época, en 1560, empieza John Knox y John Calvin a traducir la Biblia que probablemente tiene mucho que ver con la Biblia que usted y yo tenemos. De las traducciones de ellos después se sacó la Biblia del King James, que es una de las Biblias, bueno, por lo menos a mí es una de las traducciones que más me gusta. Entonces, esta fue una de las maneras en que la tierra se abrió para proteger a la mujer, pero no fue la única. También sabemos que los peregrinos que venían de Europa buscando libertad religiosa, su pastor John Robbins los reunió a ellos y les dijo, bueno, asegúrense en que vivan por cada palabra que sale de la boca de Dios. Porque esto es lo único que ellos andaban buscando, era esa libertad religiosa. Por eso en ese versículo, vamos a leer ahí, dice, en el 16 de nuevo y el 17, pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado sobre su boca, ese río de persecución, ese río que duró por tanto tiempo, que tantos y tantos y tantos mártires sufrieron. Pero dice, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra ella y contra el resto de su descendencia, contra los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Entonces ellos se lanzan al nuevo mundo en este afán de tener libertad religiosa, y entonces ahí es donde usted y yo también entramos, porque ahí dice, he aquí los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Hay algo que Dios espera de nosotros, que espera de usted y espera de mí, porque este conflicto no solo tenía que ver con Adán y Eva, no solo tenía que ver con los patriarcas y los profetas, no solo tenía que ver con los judíos o con los gentiles, tiene que ver con usted y conmigo. Y vemos nosotros ahí en Apocalipsis que hay un remanente de Dios. Y este remanente, el tiempo ya tan cercano a la venida de Jesús, tiene ciertas características. Vamos a leer algunas de ellas. Apocalipsis 14:15 dice, y del templo salió otro ángel clamando a gran voz, el que está sentado sobre la nube. Tome la hoz y la siega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Va a haber ya al final de los siglos, que estamos ya prácticamente en ese tiempo, va a haber una separación, ¿verdad?, entre el pueblo de Dios y los que han escogido la rebelión, porque este conflicto no va a seguir todo el tiempo. Apocalipsis 1:9 dice, y yo Juan, vuestro hermano, y copartícipe vuestro en la tribulación, y en el reino y la paciencia de Jesucristo, estaba en Patmos, en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Entonces vemos que ahí él dice, ¿por qué estaba él en la isla? Por causa de la palabra de Dios y del testimonio del Señor Jesús. Sabemos que él fue desterrado ahí. Finalmente, después de que pasó y el Señor ya le dio todo el libro de Apocalipsis, todo logró salir de ahí, pero Juan estaba ahí por persecución. Vamos a ver Apocalipsis 12:11 una vez más. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Entonces,
la obediencia a la que Dios nos ha llamado, una obediencia que Él también nos habilita para hacer, porque nada de lo que nosotros hagamos por nosotros mismos vale nada, porque la salvación no es por obras, es por fe, es por gracia, por medio de la fe. Pero al entrar el Señor Jesús en nuestras vidas, no nos deja igual, Él nos transforma y esa transformación nos hace obedientes. Apocalipsis 10:9. Y fue el ángel diciéndome y fue el ángel diciéndome que me diese el librito. Y él me dijo, toma y come, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. La persecución siempre ha sido dura y en realidad nadie anhela la persecución, pero sabemos que conforme se va cerrando los capítulos de la historia y el Señor Jesús está ya tan cerca por venir, van a haber solamente dos bandos. Aquellos que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús, como lo tuvo Juan cuando estuvo en Patmos, como lo tuvieron los mártires cuando tuvieron que enfrentarse al Imperio Romano, como lo han tenido tantos y tantos cristianos. Y si usted quiere darse cuenta de que la persecución existe, empiece a predicar el Evangelio y se va a dar cuenta de que, ¿verdad? El enemigo siempre está como león rugiente buscando a quien devorar, pero el poder de Dios es absoluto. Entonces la decisión hoy es suya y es mía. ¿A quién escogemos servir? Y yo espero que su decisión sea para el Señor Jesús, el que dio su vida para salvarlo, porque esa sangre poderosa nos limpia de todo pecado y nos transforma. Que Dios le bendiga.